¿Querés aprender física y no sabes por dónde empezar? Quédate que te doy una mano. Primero que nada, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia la naturaleza. Y hay que hacer una distinción. Normalmente cuando uno dice naturaleza piensa en plantas y animalitos, que en todo caso serían la flora y la fauna, no son la naturaleza en sí, toda la naturaleza. Son parte de la naturaleza porque es todo en realidad como un sistema interconectado desde lo subatómico hasta lo galáctico, no importa. La cuestión es que la gravedad también es parte de la naturaleza y es algo cotidiano en nuestras vidas, lo tenemos muy normalizado, sin embargo no todos piensan en ella. Hay gente que le falla la cabeza y dice que no existe o directamente no la entienden, capaz por eso dicen que no existe. Pero la física justamente lo estudia, para eso está la física, pero no estudia solo la gravedad, estudia también por ejemplo el movimiento o la energía. El punto es que gravedad y movimiento hay en todo el universo, ¿ok? Entonces, en todo caso, la física estudiaría el funcionamiento del universo, ¿sí? ¿Y qué podemos decir sobre el universo? Lo primero que podemos decir del universo es que es muy grande. Hay mucho espacio, ¿ok? Otra cosa que podríamos decir de forma rápida, pensándolo de forma rápida, es que todo está en constante movimiento y cambio. Hay movimiento y cambio, ok. Pero este cambio se da de un momento a otro, sí y no. A ver, sí en el sentido de que sí se da de un momento a otro, ¿ok? Hay un lapso de tiempo que separa lo que es pasado, presente y futuro. Esto se da a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces sí, sucede de un momento a otro momento en el tiempo. Y podríamos decir que no si tomamos el de un momento a otro como que sucede de forma repentina, porque en realidad las cosas no pasan por nada. Hay una serie de procesos físicos detrás de ese cambio que se da, ¿ok? Pero el hecho de que el cambio se dé a lo largo del tiempo es lo que nos permite que se puedan desarrollar esos procesos físicos, ¿ok? Entonces, en el universo hay espacio, hay movimiento, cambio, hay tiempo, pero además hay algo más fundamental todavía en todo esto. Energía, ¿sí? ¿Qué es la energía? La energía es eso que produce el cambio, es eso que transforma. Si yo ingiero alimentos, va a generar una serie de reacciones químicas en mi cuerpo que me permite aprovechar parte de esa energía para generar esfuerzo y generar movimiento, con el cual podría agarrar un arco, tensar la cuerda y cuando suelte la mano, entonces se va a dar un proceso físico. ¿Cuál es ese proceso físico? Que cuando yo tenso la cuerda le estoy otorgando energía al arco y cuando suelto la mano la energía del arco se transfiere a la flecha en forma de movimiento y esta a su vez se lo transfiere al objeto en el cual impacta. Pero, ¿y qué podemos decir ahora no del universo sino de la energía? Lo que podemos decir es, por ejemplo, que yo puedo mover mi pierna gracias a la energía. Puedo mover mi pierna, patear una pelota, la pelota también se va a mover, va a chocar un vaso, capaz que choca una ventana y el vidrio no queda flotando, el vidrio vuelve a caer. ¿Por qué? Porque la energía se va traspasando, la energía va cambiando. Vos no podés ni crear ni destruir la energía, ¿ok? Punto número 1, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿ok? La ley de la conservación de la energía dice que en un sistema cerrado, ¿okay? En un cuerpo o en un sistema de cuerpos que está aislado, es decir, que no interactúa con su entorno, entonces la energía siempre se conserva. Porque si no interactúa, ni siquiera en forma de calor, entonces nada entra y nada sale. La energía se va a conservar. Pero, ¿y si el sistema fuera abierto? Por ejemplo, un horno que está prendido, pero está abierto. Toda la energía del horno se va para afuera. Toda la energía del fuego, que el fuego le transfiere al horno, el horno lo saca para afuera. ¿Okay?
Si haces la suma total de las energías después del cambio, te va a dar que es igual a la suma de la energía que había antes del cambio que produce la energía. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva al punto número 2, que la energía se manifiesta de diferentes formas. Las 4 más básicas, por así decirlo, son, primero, la energía calorífica, es decir, la energía de calor; la energía cinética, o sea, la energía de movimiento; la energía potencial y gravitatoria, es decir, la energía que posee un cuerpo al estar en presencia de un campo gravitatorio; y la energía mecánica, que es justamente la suma de la potencial con la cinética. Esas son como las 4 formas más comunes de energía que se trabajan cuando uno está recién arrancando a estudiar física. Pero en el universo no hay solamente energía, también hay materia, ¿ok? Hay materia también. La energía hace que esta materia se mueva, que cambie a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, ¿ok? Pero todas estas cosas tienen unidades. Todo esto se puede medir. Yo puedo medir el espacio, el movimiento, el tiempo, la energía, la materia. Pero el espacio, ¿qué unidades tiene? Si yo quisiera, por ejemplo, medir una distancia, una longitud, normalmente lo haría en metros. Si quiero medir un área, lo hago en metros cuadrados. Si quiero medir un volumen, lo hago en metros cúbicos. Para las distancias, las longitudes, pueden ser incluso los kilómetros, ¿ok? Millas, yardas, pies y esas pelotudeces no, porque uno tiene que trabajar siempre con lo que es el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Eso es un consenso básicamente de las unidades que uno tiene que utilizar internacionalmente, ¿sí? Porque si cada uno tuviera su propio sistema de referencia, no nos entenderíamos entre nosotros. Entonces siempre se usan metros, kilómetros, horas, segundos. No hay pulgadas, no hay pies, no hay yardas, no hay millas, no hay nada de eso. En cuanto al tiempo, ¿sí? Se puede medir en segundos, se puede medir en minutos, en horas, no sé, días incluso. Y el movimiento tiene una mezcla de estas dos unidades, porque el movimiento es como mi posición a lo largo del espacio va cambiando por cada unidad de tiempo que transcurre. O sea, si fuera una velocidad serían metros sobre segundo. Si fuera una aceleración serían metros sobre segundo al cuadrado. Para una velocidad también podrían ser incluso kilómetros por hora. O, ¿por qué no? En el caso de la velocidad de la luz, serían kilómetros por segundo. La luz es muy rápida. Y la materia se mide en kilogramos, gramos, por ejemplo. Pueden ser miligramos, ¿sí? Pero, ¿qué estamos midiendo? ¿Estamos midiendo materia? ¿Qué tipo de materia? No importa el tipo de materia, estamos midiendo la cantidad de materia, a lo que normalmente llamamos masa de un cuerpo, de un objeto, ¿ok? Se mide en kilogramos, gramos, miligramos y demás. ¿Qué tienen en común todas estas unidades? ¿Ok? Miden cosas diferentes, sí, pero hay una equivalencia entre ellas. Cada unidad de medida tiene una equivalencia en unidades de medida más pequeñas. Por ejemplo, 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Ok? Para que quede más claro, 1 kilómetro son 1000 metros. 1 metro son 100 centímetros. ¿Ok? Y lo mismo con la hora. Si, por ejemplo, una hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si una hora equivale a 60 minutos y yo sé que cada minuto equivale a 60 segundos, entonces tengo todos los datos necesarios para saber a cuántos segundos equivale una hora. ¿Ok?
Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Multiplicar la cantidad de minutos que tengo por la cantidad de segundos que vale cada minuto. O sea, 60 por 60. Eso me va a dar como resultado 3600. ¿3600 qué? Segundos. ¿De qué? De una hora. 3600 segundos es a lo que equivale una hora. A eso me refiero con que cada unidad de medida tiene su equivalencia en una unidad de medida más pequeña. Las horas las puedo convertir a segundos. Lo mismo acá. Si yo sé que un kilómetro son 1000 metros y cada metro son 100 centímetros, ¿a cuántos centímetros equivale un kilómetro? No te voy a decir. Si es fácil, hacerlo. Otra cosa básica que se aprende en física es la conversión de unidades. Por ejemplo, si un auto va a 80 kilómetros, ¿okay?, por hora, supongamos que yo sé que la velocidad de un auto es esta, pero no me interesa medirlo en unidades de kilómetros sobre hora, me interesa medirlo en unidades de metros sobre segundo. Entonces hay que hacer el siguiente paso, el siguiente procedimiento más bien. Consta de multiplicar por dos divisiones diferentes, ¿ok? Se hace de la siguiente manera. Abajo pongo un kilómetro, ¿sí? Y abajo pongo la equivalencia de un kilómetro en metros. Un kilómetro vale 1000 metros. O sea, abajo pongo el kilómetro y arriba la equivalencia. ¿Por qué pongo solo un kilómetro? Porque al multiplicar por 1 no pasa nada, y al dividir por 1 tampoco pasa nada. El 1 es el neutro tanto de la multiplicación como de la división. Entonces no estoy alterando para nada mis unidades, digamos, mis magnitudes más bien. Lo que estoy cambiando son las unidades, porque el kilómetro tiene que estar abajo para yo poder cancelar. Si a mí el kilómetro no me importa, a mí lo que me interesa son los metros. Y lo mismo hago con la hora, solo que ahora se invierten los lugares. Ahora la unidad yo no la tengo en el numerador, la tengo en el denominador. O sea que la una hora va para arriba. Y abajo su equivalencia. Si acá puse la magnitud que no me interesa abajo y arriba la equivalencia, acá pongo la magnitud que no me interesa arriba y su equivalencia abajo. Si yo lo quería en segundos, acabo de deducir que una hora son 3600 segundos. Esta hora la cancelo con esta hora y entonces me va a quedar 80 multiplicado por 1000 metros y todo esto dividido por 3600 segundos. ¿Okay? 80 por 1000 son 80.000 y todo esto dividido por 3600 segundos. ¿Cuánto va a dar eso? Eso va a dar 22,22. Ahora ya no kilómetros por hora, sino metros por segundo. Y para nada usé calculadora. Entonces, los kilómetros los puedo pasar a metros, las horas las puedo pasar a segundos, y lo mismo con los segundos los puedo pasar a minutos. 3600 segundos lo puedo pasar a minutos. Nada más necesito saber a cuántos segundos equivale un minuto. ¿Okay? Y eso ya se sabe, un minuto son 60 segundos y demás. Se pueden hacer las conversiones de A para B y de B para A. ¿Okay? Esa es una de las cosas más básicas que se aprende. Porque, por ejemplo, si voy en el tren y quiero saber a qué velocidad va el tren, yo sé que una cuadra, entre comillas, son 100 metros. Entonces yo veo por la ventana, me fijo cuánto tardo yo en mi vagón en ir de una esquina a la otra, es decir, cuánto tardo en recorrer 100 metros. Hago distancias sobre metros, porque la velocidad, es decir, qué tan rápido se mueve un objeto, es igual a la distancia dividida por el tiempo. ¿Sí? Hago la distancia, lo divido por el tiempo, entonces ya sé a qué velocidad voy. En unidades de metros sobre segundo. Y si yo sé que estoy a una cierta cantidad de kilómetros de mi destino, entonces con esta velocidad y estas unidades yo puedo hacer la conversión de unidades, en este caso de metros sobre segundo a kilómetros por hora, y más o menos hacer un estimado de cuánto me falta para llegar. Y si tengo el reloj y sé qué hora es, ya sé a qué hora voy a llegar. Entonces, ¿es útil? Es útil.
Pero no son todas las unidades que hay. En realidad hay muchas más. En realidad puedes medir en, no sé, centímetros, milímetros, decímetros, etcétera. Lo mismo con el tiempo, pueden ser milisegundos, pueden ser segundos, minutos, horas, días, incluso semanas, ¿no? Esto es solo una muestra, es solo una introducción, no voy a hacer un ejercicio de ejemplo para cada conversión de unidades, porque no. Aparte las que mostré son las que más se usan en física, como los kilogramos, por ejemplo. También puedes hacer la conversión a gramos, ¿no? Tranquilamente. Pero de lo que sí voy a dar un ejemplo es más o menos de para qué se usa todo esto, ¿no? Primero que nada, voy a considerar un plano, ¿ok? Sobre ese plano voy a considerar una caja que tiene una cierta masa. Esta masa se mide en kilogramos. Además, hay una fuerza de gravedad que actúa hacia abajo, ¿ok? La gravedad es una constante, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que es una aceleración, como dije antes, ¿ok? Masa y aceleración genera una fuerza hacia abajo, que es el peso, ¿sí? Por tercera ley de Newton, eso genera una fuerza hacia arriba, que es la normal. Y ahora quiero que la caja se mueva, entonces aplico una fuerza. ¿Por qué la flechita? No importa ahora. Y sin entrar mucho en detalle, supongamos que la caja se mueve hasta acá, ¿no? Entonces, la caja se movió, ¿sí? ¿Puedo medir su movimiento? Sí, puedo. Lo puedo hacer en función de la cantidad de distancia que recorrió. Supongamos 10 metros. ¿Puedo medir además en cuánto tiempo lo hizo? Sí, supongamos 5 segundos. Ok, bueno. Y si quiero saber qué tan rápido cambió esa posición, o sea, quiero saber qué tanto cambia su movimiento por cada segundo que pasa. Es decir, yo quiero una velocidad, quiero una unidad de metros sobre segundos. Ya tengo los metros, tengo los segundos, y si los metros por segundo son en realidad metros sobre segundo, entonces no tengo que hacer otra cosa más que dividir esto. La cantidad de metros que vos sabes por cada segundo que pasa, es decir, las unidades de distancia por cada unidad de tiempo que pasa, es básicamente la velocidad, ¿sí? Ahora, el punto de todo esto es que antes de que la caja empiece a moverse, yo ya pude efectuar un análisis del cual saqué varias conclusiones. Por ejemplo, que la caja, o sea, existe, así que tiene que tener una masa. Y el hecho de que no esté flotando por ahí, sino que está pegada a la superficie, me hace pensar que está bajo un campo gravitatorio. Y si ese campo gravitatorio además es el de la Tierra, entonces su magnitud es constante, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Eso genera una fuerza hacia abajo que a su vez genera una fuerza hacia arriba. Y todo eso sin siquiera considerar que se está moviendo. ¿Okay? Entonces, este tipo de análisis, ¿sí?, que se hace cuando se estudian cuerpos en reposo, en física se le llama estática, es el análisis de los cuerpos en reposo o a velocidad constante. Dicho de una manera más específica, los cuerpos en equilibrio. ¿Okay? Se trata de buscar cuáles son las condiciones que tienen que tener las fuerzas bajo las que está sometida este cuerpo para que dicho cuerpo esté en reposo o en todo caso a velocidad constante, o sea, en equilibrio, ya que si el objeto viene con una cierta velocidad ya y esa velocidad no cambia, quiere decir que nada lo está acelerando ni lo está frenando, o sea que no está en presencia de fuerzas, sigue siendo un estado en equilibrio. ¿Okay? Si además considero el movimiento de este objeto, ¿okay? Yo dije que hizo una cierta distancia en una cierta cantidad de tiempo, ¿okay? A eso se le llama cinemática, y es básicamente considerar el movimiento de los objetos. La cinemática estudia solo el movimiento, no considera las causas que lo están generando, ¿okay? Dentro de la cinemática hay varias fórmulas que te ayudan a describir los datos que vos necesitas encontrar. Este triángulo de acá, por ejemplo, se usa mucho. Está bueno porque es bastante fácil de entender. Si yo lo que quiero encontrar es la velocidad, entonces tengo que hacer distancia entre tiempo.
Si quiero encontrar ahora el tiempo, tengo que hacer distancia entre velocidad, que es lo mismo que despejar esta ecuación. O sea, si yo paso la distancia a dividir la velocidad, esto me va a dar el tiempo. O sea, esto que está acá, distancia entre velocidad igual a tiempo. Y si yo ahora quisiera encontrar la distancia, entonces tendría que multiplicar lo que es la velocidad con el tiempo, tal cual dice acá. Entonces hago velocidad multiplicado por tiempo y eso me va a dar la distancia. Es bastante fácil de entender porque entonces, si yo quiero buscar este, tengo que hacer este sobre este. Y si quiero encontrar este, hago este sobre este. Y si yo el que necesito es el de arriba, entonces hago este por este. ¿Ok? Entonces, si uno está encima del otro, se divide, si están pegados, se multiplican. Normal, bastante fácil de entender. Pero además hay otras ecuaciones un poco más, digamos, específicas dentro de la cinemática, que son las siguientes. Okay. Las ecuaciones de las que hablaba son estas de acá. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá la velocidad la estoy relacionando con la velocidad inicial, o sea que esta sería la velocidad final, la estoy relacionando con la velocidad inicial, la aceleración y el intervalo de tiempo transcurrido. Además tengo el desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo más el medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá tengo otra vez el desplazamiento, pero esta vez lo estoy considerando como la velocidad inicial más la velocidad final. Acá no estaba la velocidad final, en cambio acá sí. O sea que estas ecuaciones las puedo intercambiar para encontrar lo mismo, pero según el ejercicio. Porque a veces te van a dar unos ciertos datos y en otros no. Si no te dan la aceleración, pero te dan la velocidad final, entonces puedes usar esta. Si no te dan la velocidad final, pero te dan la aceleración, entonces puedes usar esta. Y acá lo mismo, este es el cuadrado de la velocidad nada más. Donde ahora la velocidad está relacionada con su desplazamiento, no solo con la aceleración. Y además no estoy considerando el tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, si querés empezar a estudiar física, lo primero sería entender qué es la física, entender que estudia la naturaleza y que se usan magnitudes de la vida real, lo que sería una distancia, lo que sería un tiempo, lo que sería una masa, una fuerza, una velocidad, una aceleración, un desplazamiento y demás. ¿Okay? Cada uno tiene su propia unidad de medida. Una vez que entiendas cuáles son las magnitudes de la vida real, cuáles son las unidades, ahí recién puedes empezar a trabajar con lo que es la conversión de unidades, ¿sí? Acá dice que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia, o mejor, acá la velocidad dice que es la distancia entre el tiempo, en cambio acá la velocidad me dice que es otra cosa. Ok, esto es un poco más complicado, pero para empezar a trabajar la conversión de unidades es mejor utilizar la distancia entre tiempo, porque entonces tendrías unidades de distancia entre unidades de tiempo y no tenés que trabajar con otra cosa más que solo eso. Es agarrar, no sé, como antes, que eran 10 metros y 5 segundos. 10 dividido en 5 son 2, o sea que hace 2 metros por cada segundo que pasa. Bastante fácil de entender. Esto ya es un poco más rebuscado, por así decirlo. No voy a explicar de dónde viene cada ecuación, al menos no ahora. Okay, pero después de la conversión de unidades te puedes meter con el estudio de cuerpos estáticos, o sea, la estática, después lo que es la cinemática, estudiar el movimiento de los objetos que ahora ya no están en reposo, después la dinámica, es decir, tener en cuenta las causas que hacen que ahora ese cuerpo ya no esté en reposo, y la mecánica, que sería todo eso, pero a lo largo del tiempo. ¿Sí? Después vienen cosas más lindas, así que en los próximos videos voy a estar hablando también de las 4 definiciones de energía que di. No definiciones, sino más bien 4 manifestaciones de la energía, que eran la cinética, la potencial, la mecánica y la calorífica. ¿Sí? Así que se vienen videos bastante lindos. Suscríbete, va a estar bueno.